Listo, buenas tardes a todos, mucho gusto. Primero que todo agradecerle a Hacer Café, a la doctora Olga, al doctor Danilo por la invitación, por el espacio tan importante que nos dan para mostrar un poquito de las experiencias también que nosotros hemos venido realizando en campo y pues sobre todo recordar un poquito los conceptos, sobre todo de un tema tan importante como es el tema de calidad de aguas para el consumo de nuestros animales y el papel tan importante que desempeña esta parte en los resultados finales de nuestro sector porcícola. Entonces, como para entrar en concepto, la idea es, como lo dije, hacer un poquito un recuerdo de todos esos conceptos importantes que tenemos en el tema de manejo de aguas y sobre todo de la calidad, cómo lo estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, para entrar en contexto, el agua en la producción animal pues realmente es un recurso natural que lastimosamente día tras día ha venido empeorando su calidad. Lastimosamente pues hay muchos factores los que hacen que la calidad del agua vengan año por año empeorando, sobre todo el tema poblacional. Hemos crecido en población, el tema también de las grandes explotaciones que se han venido generando durante el tiempo, el tema de las ganaderías, la cantidad de aumento en el crecimiento de las explotaciones tanto porcícolas, las explotaciones tanto pecuarias como agrícolas. Todo eso finalmente lo que hace es afectar el tema y aportar contaminantes finalmente a la calidad de nuestras aguas, que finalmente resumen en esos ríos crecientes, pozos donde captamos el agua y finalmente damos a nuestros animales. Entonces, un aumento en la contaminación de contaminantes fecales intravenadas. Aquí está la parte del manejo que le damos a nuestras aguas residuales. Utilizamos riegos, en la parte de agricultura utilizamos también temas de fertilizantes agrícolas. Toda esa parte finalmente, como lo decía, resumen afectando la calidad de nuestras aguas que finalmente van para nuestros animales. Es muy importante tener muy claro el tema de la tipología del agua, identificar muy bien para qué estamos usando nuestras aguas, cuál es el beneficio que vamos a obtener de cada tipo de agua. Sí, lo decía la doctora. Hoy vamos a enfocar un poco la charla en el agua de bebida, que es la que finalmente nos compete, sin decir que la otra parte de las aguas que utilizamos tanto para lavado, para otros usos en general de las granjas, no son importantes también brindar una calidad mínima a este tipo de aguas. Entonces hoy vamos a hablar un poquito del agua de bebida, que realmente es donde debemos de enfocar todos los esfuerzos, ¿sí? Para finalmente aportar un agua de buena calidad. Entonces, el agua de bebida, básicamente, el objetivo es pues, concientizar, sobre todo conseguir un agua de la misma calidad, así como hacemos tantos esfuerzos en mejorar nuestras genéticas, altas inversiones que hacemos en día a día para brindar a nuestros animales alimentos de muy buena calidad, ¿sí? Sobre todo las inversiones, grandes inversiones que hacemos a nivel de instalaciones, ¿sí? Y los manejos que manejamos, que hacemos a diario en nuestras granjas, que siempre pues, buscamos irlos mejorando. En el tema de agua, lo importante pues, es el alimento de mayor volumen. Se habla de que un animal realmente puede estar consumiendo el doble, incluso muchas veces en climas cálidos hasta 3 veces lo que se consume en alimento sólido, ¿sí? Y es el alimento olvidado, siempre nos lo han dicho desde la universidad. Recuerdo que siempre nos hablaban que era el nutriente olvidado, como le dicen, y realmente hoy por hoy, aunque hemos hecho esfuerzos, hemos ido tomando conciencia en esta parte, todavía se ve que sigue siendo el alimento olvidado. ¿Por qué es tan importante? Pues realmente, como lo decía, el agua es el componente mayoritario del cuerpo, entre el 50 y muchas veces en animales mucho mayores, hasta el 82% es el componente
del cuerpo. ¿Sí? Un animal es capaz de sobrevivir X tiempo sin consumo de alimento, ¿sí? Pero empieza a perder proteínas, grasas, su condición corporal empieza a disminuir. Con un solo día o incluso el 10% que el animal pierda de su agua corporal puede llevar al animal fácilmente a entrar en shock y rápidamente a la muerte. Perdón. Tenemos identificado, ¿sí? Ya está pues identificado que influye mucho la cantidad, tanto la calidad de las aguas, influye de manera directa en los parámetros productivos, ¿sí? Entonces esto pues ya está evidenciado. Aquí pues la importancia que debemos de darle a este recurso, ¿sí? El agua también juega un papel muy importante en la parte de la regulación de la temperatura corporal. Es un mecanismo pues para un control de temperatura. Sabemos que los cerdos pues no tienen glándulas sudoríparas como nosotros, entonces lo que hace es utilizar el agua como un mecanismo para termorregularse y para manejar su temperatura corporal y así minimizar pues el tema del estrés térmico. Bueno, factores que influyen en el consumo de agua. Realmente está para iniciar el tema de la temperatura ambiental. Sabemos que a climas más cálidos la necesidad de agua y la exigencia de agua por parte de los animales va a ser mayor, entonces este es un factor que influye. El tema de la edad y de la etapa productiva, bastante importante, pues sabemos que los animales a medida que van creciendo van exigiendo mayor consumo de alimento y por ende pues mayor consumo de agua, ¿sí? En la etapa productiva pues sabemos de que un lechón después de desteto puede llegar a consumirse diario alrededor de 6 litros, ¿sí? En lo que hace parte el agua de consumo, el agua que utiliza para refrescarse y el agua que utiliza para el huevo, mientras que una hembra en etapa de lactancia puede llegarse a consumir hasta 40 litros día, ¿sí? Entonces aquí pues es muy importante tener los cálculos de los consumos de nuestras granjas para asegurar este recurso tanto en cantidad como en calidad, ¿sí? Aquí también entra la parte de estructurales y de manejo. Es muy importante sobre todo conocer los tipos de bebederos que estamos manejando, la ubicación que es lo que los tenemos, la misma altura afecta y es un factor que influye en el consumo. En los temas estructurales pues sabemos de que debemos aportar y dar una presión mínima, una presión requerida y sobre todo un caudal. Por ejemplo, si una cerda necesita alrededor de 40 litros, pero no aseguramos un caudal mínimo de 2 litros por minuto, difícilmente este animal pueda llegar a consumirnos lo que requiere, ¿sí? En la parte de la temperatura, es otro factor muy importante, la temperatura del agua, pues sabemos que estamos en el trópico. Realmente se habla de que las aguas para el consumo deben de estar entre 10 y 16 grados, ¿sí? Para poder ser un agua totalmente pues, potable y que el animal la tome de buena forma, ¿sí? Entonces, estando ubicados en el trópico, tenemos aguas altamente superficiales, muchas de las fuentes mayoritariamente son superficiales, lo que afecta la temperatura del agua y dependemos de factores externos, factores como los días de calor o de otro tipo de cosas que pueden afectar el tema de temperatura del agua. Y obviamente el tema de calidad del agua está muy ligado a este esquema, ¿sí? Ya que es pues, finalmente lo que tenemos que aportar a nuestros animales en este recurso. Listo, con tema de calidad de aguas, pues es el alimento vital, ya lo mencioné, se consume el doble de agua, incluso el triple en climas más cálidos de lo que consume el alimento sólido en el día. Es un vehículo de nutrientes, aquí la importancia de suministrar
en cantidad y sobre todo en calidad una buena agua para poder tener y asimilar y tener una buena absorción de esos nutrientes, ¿sí? por medio pues, de lo que nos aporta el agua. El tema de la utilización como medida terapéutica, pues cada vez más vemos medicaciones por medio de agua, ¿sí? Cada vez hablamos más de medicaciones por medio del agua, por vía parental también, tema de inyectología y toda esta parte. ¿Por qué? Porque pues un animal enfermo lo primero que hace es parar el consumo de alimentos, ¿sí? En temas de agua, pues el animal a lo mejor disminuya su consumo de agua, pero esto sí que lo va a seguir consumiendo. Lastimosamente es un vector de microorganismos, sobre todo microorganismos patógenos, que finalmente va a generar temas sanitarios de nuestros animales y obviamente pues a causar enfermedades en nuestros animales. Cuando vemos este tipo de imágenes, pues mayoritariamente están muy relacionados con el tipo de calidad de agua que le estamos aportando a nuestros animales. No quiere decir de que si controlamos el agua no vamos a volver a ver este tipo de problemas. Son realmente cantidad de problemas que pueden estar causando ese tipo de diarreas en nuestras granjas, pero sí que si controlamos de buena forma lo que más consumen nuestros animales, vamos a evidenciar una disminución notablemente en temas de diarreas y sobre todo en enfermedades entéricas. Puntos críticos a tener en cuenta para garantizar una buena calidad. Pues el primer punto es el tema de la calidad de origen. Es muy importante conocer nuestros orígenes de las aguas, las fuentes de donde las estamos captando. Es sencillamente por medio de un análisis, mirar las condiciones físico-químicas y microbiológicas. Creo que formando una ficha técnica de nuestras aguas y de las calidades de nuestras aguas, podemos entrar a tomar decisiones que van a ser de gran aporte para nuestras explotaciones. ¿Sí? Entonces tenemos diversos tipos de orígenes, pozos profundos, aguas superficiales. Para hablar un poco de los pozos profundos, realmente se habla son aguas con profundidades de más de 100 metros, ¿sí? En donde su cantidad y su calidad es mucho más estable, ¿sí? Que otras fuentes, debido a que son aguas que manejan una temperatura mucho más baja, por ende el tema de la proliferación de contaminantes es mucho menor, ¿sí? Si lo comparamos pues, con aguas de otras fuentes como fuentes superficiales. Sí, por lo general, no siempre tienen altos contenidos de minerales y sales. Cuando hablamos de aguas superficiales, son normalmente, como lo decía al inicio, es mayoritariamente la fuente que tenemos nosotros de aguas para nuestras explotaciones. Proviene normalmente de quebradas, riachuelos, ciénagas, incluidos pozos de pocas profundidades, que más adelante vamos a hablar un poco de esto. A diferencia de las aguas de pozos profundos, son mucho más variables en la calidad, en la calidad tanto en calidad como en cantidad, pues están sometidas a factores como la pluviosidad, la temperatura ambiental y el tema de radiación solar. Están también muy afectadas y pueden variar mucho, sobre todo por el tema de que son aguas superficiales. Se pueden encontrar con presencia de algas, animales terrestres, los mismos animales acuáticos, la misma vegetación pueden modificar el tema de la calidad del agua. Cuando hablamos de pozos profundos,
Realmente eso es una imagen que nos recrea un poquito para tener un poco de conocimiento cómo funciona el tema de los pozos, sobre todo pozos profundos. Normalmente ese sería el pozo, normalmente, y lo ideal sería realmente aquí en el país, pues contamos con muy pocos pozos, sobre todo en granjas, muy pocos pozos con mayor profundidad a 100 metros, ¿sí? Normalmente son pozos que están entre 20, 40, 60 metros de profundidad, en donde las características del agua pueden ser mucho más variables por ser pozos, por decirlo así, superficiales, no muy profundos. Entonces, cuando hablamos de pozos profundos, pues básicamente es una perforación mayor a 100 metros, en donde atravesamos la primera capa freática y distintos flujos. En esta pues, imagen lo que vemos es que la principal fuente de flujo que tiene este pozo y fuente de llenado viene de acá, de esta área, que puede estar entre 4, 5, 10 kilómetros, bueno, no sabemos, pueden estar incluso mucho más lejanas. Sí, normalmente se alimenta esta fuente por el tema de lluvias, por precipitación. Listo, todo va muy bien, alimentamos estos pozos. ¿Qué pasa de pronto con estos pozos cuando tenemos una época de sequía? Esta fuente, ¿de dónde se va a llenar? Entonces, lo primero que se hace, como atravesamos distintos flujos, entonces no vamos a tener llenado de esta fuente, ¿sí? Porque pues no hay lluvias, no estamos en épocas de sequía. Entonces, si no tenemos captación de acá, normalmente el llenado va a ser de otro tipo de flujos que hemos atravesado. En este caso, la misma agua que nos sale por el mismo chorrito que vamos a tener, que nos sale por este pozo, en este caso nos cambia totalmente de características, porque su llenado ahora no fue de aguas lluvias, de aguas más filtradas, sino de un agua superficial que tiene unas características totalmente distintas. ¿Cómo nosotros podemos identificar eso? Pues por medio de análisis en distintas épocas del año. Vamos formando un historial y sobre todo pues como conociendo un poco el comportamiento de las aguas de nuestras granjas. Los puntos críticos a tener en cuenta, entonces habíamos hablado ya el tema de la calidad y el origen. Después de tener esa ficha técnica, por decirlo así, que creamos respecto al origen y la calidad de agua que tenemos, el otro punto crítico sería el estado estructural e higiénico de los circuitos hídricos. Es muy importante conocer pues todos los circuitos hídricos, que básicamente es desde el punto en donde captamos el agua hasta el bebedero, donde nos llegan el agua para los animales. Todo esto hace parte del circuito hídrico, ¿sí? Pasando por tanques, pasando por tuberías, por llaves, por cisternas, bueno, por todo lo que pueda pasar ahí en ese circuito. Es muy importante pues conocer ese circuito hídrico y sobre todo el estado higiénico de estos, ¿sí? Pues realmente es de suma importancia conocer y sobre todo tener protocolos en donde pueda brindar un estado higiénico de estos circuitos que son fundamentales. El estado higiénico de los depósitos, de gran importancia también. Normalmente donde captamos el agua son tanques muy grandes, normalmente en cemento, ¿sí? Pues este material, hay distintos tipos de materiales en tanques, pero ese material pues no es el más fácil de manejar, pues son materiales porosos, materiales que van generando grietas, en donde normalmente se puede ir formando un biofilm, ¿sí? Entonces también conocer y darle buen manejo al estado higiénico de estos depósitos es de suma importancia, ¿sí? Pues conocemos algo como lo hemos escuchado, pues el tema del biofilm, donde más adelante entraremos un poquito más a fondo a hablar un poco del biofilm.
El tercer punto de esos puntos críticos sería la capacidad de almacenamiento total. ¿Qué tanta capacidad tengo yo para almacenar agua? ¿Qué tan preparado estoy para una época de sequía? Si tengo el agua, pues normal, siempre nos hablaron de que debemos de tener por lo menos 3 días de almacenamiento. Sabemos de que muchas de las granjas funcionan también por medio de bombeo. Cualquiera de esos equipos puede fallar en algún momento, y teniendo como mínimo, que es pues como lo que siempre nos han dicho, como mínimo 3 días podemos solucionar cualquier tipo de contingencia que tengamos, incluso en una misma sequía, bueno, en donde podamos tener algún problema con la fuente de agua, ¿sí? Entonces el número es importante, la colocación de los tanques es de suma importancia, el tiempo, el TRH, que es el tiempo de retención hídrica, realmente es muy importante conocerlo, el tiempo de retención hídrica para muchos manejos que le podamos dar al agua. ¿Sí? La tipología de los tanques de almacenamiento, qué tipos de tanques tenemos, cómo los tenemos distribuidos, todo eso pues es fundamental. El TRH es básicamente el tiempo de retención hídrica, es muy importante conocerlo, ¿sí? y saber cuál es el tiempo de retención hídrica, porque es pues el tiempo con que nosotros vamos a trabajar cuando hagamos cualquier tipo de tratamiento, sea un tratamiento físico-químico o un tratamiento de higienización del agua. Siempre nos exigen un tiempo de contacto como lo conocemos, y esto lo da el tiempo de retención hidráulica, que es básicamente, para entenderlo un poco más fácil, es básicamente decir que este sería el tanque de almacenamiento. Esas pelotitas serían cada molécula de agua. Entonces el tiempo de retención hidráulica es básicamente, si ponemos una pelotica nueva que sería una molécula de agua, cuánto nos dura almacenada en este tanque hasta que salga ya para otros tanques o para la bebida directamente de los animales. Entonces, como les decía, es muy importante conocerlo para cualquier tipo de tratamiento físico-químico que tengamos que hacer, o cualquier tipo de tratamiento de higienización del agua. ¿Sí? ¿Cómo podemos tener ese dato? Es básicamente conocer, pues sabemos de que el mayor consumo de agua de los animales está en las horas luz, entonces trabajamos con 12 o 14 horas luz, ¿sí? Eso dependiendo también de la climatología. Realmente, entonces, sabiendo ese tiempo de consumo, lo multiplicamos por la capacidad de almacenamiento del depósito que vamos a calcular, y lo dividimos sobre el consumo día de la granja, ¿sí? Así podemos calcular el TRH, y sabemos pues cuánto tiempo de contacto vamos a tener de cualquier tipo de tratamiento que estemos realizando en el agua. El número de tanques, como lo decía, es muy importante, la distancia entre los galpones, pues nos encontramos con distintos sistemas. Realmente pues todas las granjas tienen un sistema de aguas distinto, tienen un almacenamiento pues diverso, ¿sí? Entonces es muy importante conocerlo. Normalmente pues nos da un gran punto de partida conocer nuestro estado del sistema de aguas, para saber en qué punto realmente debemos de hacer diversos trabajos para mejorar la calidad de este. Tanques de almacenamiento, pues es importante el tema de mantenerlos sobre todo protegidos de la entrada directa del sol. Pues lo que hablábamos, la temperatura es un factor muy importante que nos puede afectar el tema del consumo del agua. Entonces con cosas muy sencillas como montando polisombras podemos quitarle
y manejar un agua mucho más fresca, quitándole la entrada al sol directo ahí. El tema de almacenamientos, tanques expuestos pues hacia la intemperie, sin tapas, tenemos una fuente ahí de contaminación directa que lo vemos pues muy común en las granjas. Tenemos tanques sin tapas en donde podemos tener un foco ahí de contaminación muy fácil. Tipos de tanques, pues tanques de cemento, lo que les decía, para todos los que han trabajado en granjas, los que hemos llegado a trabajar en granjas, realmente son depósitos muy grandes, ¿sí? Y sobre todo son depósitos de mucha complejidad para el tema de los lavados, ¿sí? Entonces normalmente como son piscinas o son tanques tan grandes, realmente el tema de lavado en este tipo de tanques, sobre todo de concreto, poco se hace, es muy complejo, toma mucho tiempo y es una labor pues no muy fácil de hacer. El tema de tanques, sobre todo cuando manejamos algún tratamiento microbiológico, siempre tener estos tanques de plástico nos facilitan las cosas, sobre todo pues por la generación de esa biocapa o de biofilm que se puede formar en los tanques de cemento. Manejar tanques de plástico son un poco más sencillos, no deja que se nos vaya adheriendo o se nos vaya formando ese biofilm, ¿sí? por la superficie que tiene mucho más lisa, nos facilita mucho las cosas a nivel de granjas. Ese sería básicamente pues como un esquema ideal de tratamientos de aguas, pues ojalá todas las granjas lo pudiéramos encontrar, pero pues en la vida real es otro tema. Sí, sabemos que el agua está compuesta pues por unas partes físico-químicas y una parte microbiológica, entonces debemos sí pues como trazar esa línea y saber especialmente dónde debemos de realizar cada tipo de tratamiento que tengamos que hacer para mejorar las condiciones, ya sean físico-químicas o microbiológicas del agua. En este caso pues tenemos la fuente, la captación que tenemos una torre de aireación, ya realmente poco se ven a nivel de granjas, ¿sí? En donde podemos aportar una oxigenación al agua y podemos mejorar mucha parte de temas de minerales, sobre todo hierro, manganesios, podemos bajar su presencia simplemente con esta torrecita que nos va a oxigenar el agua. En la parte de sedimentación, coagulación y floculación, pues en caso de que tengamos sólidos en el agua, tanto suspendidos como disueltos, acá pues podemos hacer fácilmente un pretratamiento para decantar y flocular todos esos sólidos. La parte de la decantación pues también es fundamental en un sistema. Suavización, cuando de pronto tenemos aguas duras, es muy importante pues también manejar la parte de suavización. Y por último el tema de filtración, en donde nos atrapan partículas mucho más pequeñas que de pronto no pudieron ser eliminadas en el resto del proceso que se ha realizado. El tema de almacenamiento, pues tener en cuenta que ya después de la filtración viene el tema de almacenamiento, y es realmente en donde debemos de hacer cualquier práctica para mejorar la parte microbiológica, ¿sí? Es el punto en donde debemos inyectar o suministrar el producto que estemos manejando, o el programa que tengamos para potabilización de aguas, se haría acá, en la parte del almacenamiento, para que una vez ya entre pues a distribución, acá va a tener el tiempo de contacto que hablábamos ahorita, y ya entre pues a lo que es la parte de distribución para el consumo de los animales. Ya para hablar un poquito del tema del biofilm, pues sabemos que los microorganismos viven de dos formas. Los microorganismos pues que están presentes en un medio de agua viven en dos formas. Hemos hablado mucho del tema del agua de consumo, bueno, las bacterias que están presentes en el agua. Esas son las bacterias planctónicas, las que están en el agua, y las otras viven principalmente en el biofilm. No sé si alguien o todos tengamos claro qué es el biofilm.
o si alguien tiene una duda, no sé de pronto quién tenga respuesta a la pregunta. El biofilm es una película que se hace al interior de la tubería, con la aplicación de todas las algas que va exacto, sí, pues básicamente el biofilm son bacterias, ¿sí? La palabra clave son bacterias y estas son las que forman el biofilm, ¿sí? Antes de pronto teníamos la idea de que se formaba la biocapa y después llegaban las bacterias a alojarse allí, no, principalmente son bacterias, está formado por bacterias que van generando esa capa para protegerse, sobre todo pues del tema de desinfectantes. Pues vamos a mirar un poquito más a fondo el tema del biofilm. Eso sería básicamente pues como toda la parte de la formación como tal del biofilm, ¿sí? Pero pues a grosso modo el biofilm es simplemente son comunidades de microorganismos fijos a una superficie que segregan mucopolisacáridos que los cubre y los protege principalmente de la acción de los biocidas que estemos manejando para controlar el agua, ¿sí? Esos microorganismos pueden ser de una sola especie o diferentes especies. Normalmente un biofilm en su estado de maduración aloja cantidad de especies de microorganismos, ya pues cuando sobre todo están en su estado de maduración. Entonces aquí tenemos, podemos ver pues un poco más gráfica la parte del biofilm, todos estos diferentes tipos de colores, de formas, son distintos tipos de microorganismos, ¿sí? Está recubierto por una capa, básicamente formada de matriz orgánica de exopolisacáridos que contiene principalmente carbón e hidrógeno, ¿sí? Normalmente los biofilms tienen una superficie en donde hay gran función metabólica, porque tiene presencia, es una capa pues, que tiene presencia de oxígeno, es una capa aerobia, y tiene otra superficie interna en donde está de forma anaerobia, y es donde se replican generalmente los microorganismos anaerobios, ¿sí? Y hay alta multiplicación aquí en esa capa interna. Hemos hablado del biofilm. Como se los dije ahorita, los microorganismos viven de dos formas. La primera forma son como células planctónicas, que son las que están básicamente ahí flotando en el agua, las que encontramos del agua, las que cuando hacemos algunos análisis microbiológicos nos salen, ¿sí? Entonces estas viven de forma planctónica y de forma sésile, que es básicamente las mismas células planctónicas cuando se adhieren a la superficie, en ese caso tuberías o tanques de almacenamiento, pasan a una forma sésile. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Y la importancia que le deberíamos de dar a esto sería de que solo el 1% de las bacterias, de estas bacterias que hay en un medio de agua, solo el 1% viven de forma planctónica, ¿sí? O sea, todo lo que hacemos para controlar el agua, solo estamos aquí combatiendo solo el 1%, que realmente son bacterias que se pueden eliminar muy fácil, con cualquier tipo de desinfectante en el agua podemos combatir este 1%, pero realmente el otro 99% vive de forma sésile, que son las que están normalmente en el biofilm. Entonces la pregunta es, pues, realmente ¿dónde tenemos el problema cuando hablamos de tema de calidad de agua? No lo tenemos en el agua. Realmente el agua la podemos potabilizar de manera muy sencilla, pero el problema lo tenemos principalmente en el biofilm, en donde tenemos el 99% de las bacterias con las que tenemos que pelear, ¿sí? Entonces si no tenemos ningún protocolo de desinfección de tuberías
o no tenemos un programa de potabilización con productos que aparte de que me potabilicen el agua, también me controlen y me eviten la formación de biofilm, pues básicamente siempre vamos a tener este problema. Entonces ahí es donde está la importancia de manejar moléculas y tipos de productos que me potabilicen y me controlen el desarrollo del biofilm. ¿Cómo se forma un biofilm? Pues básicamente son 5 fases de las que se hablan. La primera fase, que sería la fijación reversible, ¿sí? Que es simplemente la primera, cuando la bacteria se adhiere a la superficie. Aquí lo podemos ver. Esta es la primera fase, que se llama fase fijación reversible. ¿Por qué reversible? Porque es fácil, relativamente fácil eliminarlo, porque está simplemente la bacteria adherida a la superficie, más no ha formado una capa de protección ni el biofilm como tal que lo puede proteger. Ya en la segunda fase tenemos la fijación irreversible, que ya es donde las bacterias se han adherido a la superficie y han formado esa biocapa, ¿sí? Han formado esa estructura que los protege principalmente de los desinfectantes, la acción de los desinfectantes. Tenemos una tercera fase, que es la fase de evolución y maduración, en donde se forman microcolonias. Es básicamente ya la formación de microcolonias, donde tenemos alta presencia de unidades formadoras de colonia, que generan millones de microorganismos ya en esta fase, ¿sí? En la cuarta fase tenemos la fase de maduración estricta, donde es básicamente la cooperación entre especies y se forman macrocolonias, ¿sí? Ya en esta fase pues el biofilm está mucho más formado, es muy difícil controlarlo si no tenemos productos o moléculas que sean capaces de eliminarlo, ¿sí? Y como última fase tenemos la fase de dispersión, que es realmente ya cuando hay cantidad de biofilm formado y cantidad de microorganismos en este punto, que ya empiezan a haber deficiencia de oxígeno, deficiencia de nutrientes. Entonces ellos simplemente lo que hacen es empezar a desprenderse de allí para ir a colonizar nuevos biofilms, o incluso irse en el agua para finalmente terminar en el intestino de los animales. Esto es un videito un poco largo, no lo voy a mostrar, pero es básicamente igual la presentación queda a disposición de todos para los que la quieran tener. Es un poco largo, es un video que encontramos en YouTube, en donde nos grafica un poco la formación de biofilm. Entonces la pregunta es, ¿qué tiempo hace falta para que la unión pueda pasar de reversible a irreversible? O sea, ¿qué tiempo creemos o de pronto hemos escuchado que se puede formar un biofilm? Sobre todo que pase de esa fijación reversible a esa fijación irreversible. No sé si de pronto alguien pueda responder la pregunta o tenga una idea, ¿sí? de más o menos en cuánto tiempo se puede formar un biofilm. Sí, claro que sí, depende de muchas cosas, pero normalmente hablamos y de pronto tenemos un concepto errado, sobre todo cuando hacemos un lavado de tuberías. Pensamos que vamos a tener tuberías para 1, 2, 3 semanas, 2 meses, 1 mes, limpias, y que vamos a poder brindar un agua de buena calidad a nuestros animales. Pues después de muchos estudios que se han hecho, un biofilm puede fácilmente formarse entre 20 minutos y 4 horas, como lo decía el compañero. Eso depende del tipo de agua que tengamos, claramente, ¿sí? Entonces, por eso también quería en esta diapositiva recalcar la importancia de ese protocolo que tengamos para limpiar las tuberías, ¿sí? Entonces, está muy bien que hagamos el ejercicio, que tengamos protocolos para limpieza de tuberías, pero tengamos en cuenta este tiempo, que si no tenemos un programa implementado en donde nos controle el biofilm,
pues realmente al otro día fácilmente podemos tener nuevamente tuberías recontaminadas por biofilm. Factores predisponentes, pues todos aquellos factores o circunstancias que potencian la colonización y o el crecimiento del biofilm. Tenemos los factores naturales y factores de manejo, pues la composición del agua, lo que hablaba el compañero, depende mucho del tipo de agua, de la calidad de agua que tengamos, depende mucho de la formación de biofilm. El tema del manejo, muy importante también, el tema de tipos de tanques, tanques en concreto, son siempre muy predisponentes a que haya formación de biofilm mucho más fácil. El tema de las tuberías, aún encontramos tuberías en acero, tuberías galvanizadas que realmente los biofilms pues, se forman de una manera muy rápida. Factores que favorecen su formación, el tema de la presencia de materia orgánica. Siempre aguas con alta presencia de materia orgánicas tienen alta viabilidad para tener formación de biofilm muy rápido. El tema de microorganismos en el agua, que nos lo decía el compañero. Las sustancias añadidas en el agua muchas veces son sustancias nutricionales como azúcares y melasas. Realmente también pueden ser un alimento estas sustancias para la formación del biofilm. Lo que hablamos del tema de la rugosidad y las condiciones aumenta la capacidad de la adhesión de las bacterias. Pues aquí la importancia de pronto del manejo de las aguas duras. Realmente aguas duras básicamente no nos va a traer muchos inconvenientes en si un animal toma aguas duras o aguas no duras, ¿sí? Pero lo que sí nos puede generar estas aguas duras que tienen contenido de carbonatos cálcicos es que a la hora de precipitarse puedan empezar a formar rugosidades en las tuberías y nos puedan empezar a dar un medio muy fácil para que se vaya creando la formación del biofilm. El tema de los ácidos orgánicos, muy importante, está muy de moda, realmente ya está comprobado que funcionan muy bien, nos manejan toda la parte de sanidad intestinal. Realmente pues los ácidos orgánicos funcionan muy bien, pero tenemos que tener cuidado en el momento que los usemos, porque los ácidos orgánicos, por contener carbono en su estructura química, son un alto alimento también para los biofilm. Entonces lo que podemos ver que cuando utilizamos ácidos orgánicos también vamos a tener alta presencia de biofilm, que es de poner mucho cuidado, porque ahorita pues está muy de moda el tema de acidificación, sobre todo con ácidos orgánicos para el tema de sanidad intestinal. La presencia de hierro y magnesio, siempre esos minerales van a ser de suma importancia en el tema de calidad de aguas. Pues se dice que aguas con presencias de hierro mayores a lo permitido 0.2, pero presencias de hierro de 0.3 miligramos por litro, son aguas de las cuales podemos tener altos inconvenientes, sobre todo con el óxido férrico, que es básicamente ese polvillo que se ve en esas aguas altas en hierro, ese polvillo que se ve ahí flotando en el agua, ¿sí? Que estos favorecen el crecimiento de bacterias del hierro, las bacterias sulfitoreductoras, que realmente no son una problemática para el tema de si los animales la consumen pues en medianas cantidades, no nos va a generar realmente ningún inconveniente. Pero lo que sí, estas bacterias, por tener alta necesidad de oxígeno, lo que nos va a hacer, nos va a generar medios anaerobios para que fácilmente microorganismos como son el Clostridium se formen. Entonces por eso siempre la presencia del Clostridium en el agua está muy ligada a la alta presencia de hierro o manganesio que tenemos, ¿sí? Y pues el Clostridium, que nos puede generar una enteritis necrótica, una clostridiosis y muertes súbitas en animales después de 70 a 80 kilos, que son animales pues que ya están
casi llegando a su fase final para ir a matadero. Entonces muchas veces entramos a hacer necropsias y de pronto no tenemos muy en cuenta el tema del hierro y entramos a hacer medicaciones, de pronto a mirar por qué lado puede ser que se me están presentando ese tipo de mortalidades, cuando simplemente con revisar el tema del hierro y controlar el tema de niveles de hierro en el agua podemos estar evitando. Consecuencias del biofil, pues el tema de recontaminación del agua de bebida. Podemos estar haciendo podemos tener un buen protocolo de desinfección hasta el tanque de almacenamiento. Hasta ahí tomamos muestras, las muestras nos salen bien, pero a la hora de que nos llegan a los circuitos de agua, principalmente las tuberías, allí se me están recontaminando. Se forman colonias difíciles de eliminar, con pared bacteriana menos permeable. Aquí el tema de la resistencia también, pues, que se va generando en esos biofiles a la hora de que vamos a hacer algún tema de medicaciones y eso, bacterias que ya han generado resistencia. Atascamiento en los bebederos, cuando son biofiles de mucho tiempo, empiezan a obturar las tuberías, le bajan el diámetro. Lo hemos visto mucho, pues, en granjas cuando abrimos tuberías. Esos son fotos, todo lo que aparece aquí en la presentación son fotos reales de trabajos que hemos ido a hacer a granjas y nos hemos encontrado con este tipo de tuberías. El tema del olor y el sabor, el biofil también puede afectar el tema del sabor y sobre todo el olor, lo cual nos va a afectar también la parte del consumo. Reservorios de microorganismos patógenos, aerobios y anaerobios, pues aquí es donde se alojan, como lo hemos hablado, todo este tipo de microorganismos. Y malfunción de las vacunas vivas, pues de pronto en la parte de porcicultura no tenemos mucho la cultura de hacer vacunas en el agua, como de pronto en la avicultura, sobre todo vacunas vivas, sí, pero también me disminuye la eficacia de prebióticos y cualquier tipo de desinfectantes. Y finalmente, pues lo que me genera son enfermedades, altas mortalidades y sobre todo, pues, grandes pérdidas económicas. ¿Cómo sabemos si tenemos biofil? Todos estos, mire acá podemos evidenciar, son tuberías de muchos años en donde de pronto nunca se ha hecho una desinfección. Llegamos hasta este punto en donde ya las tuberías están casi que obturadas y disminuyen mucho su diámetro de caudal, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos evidenciar? A simple vista, acá cuando hacemos cortes de tuberías, podemos evidenciar presencias de biofil fácilmente. También tenemos equipos para evidenciar el biofil, el tema del biofil, que son endoscopios, son básicamente, pues, una camarita con una sonda que se introduce en las tuberías y por medio de una pantalla nos muestran un poco qué hay dentro de esas tuberías. Es una de las formas, pues, prácticas de saber si tenemos biofil. El tema de los luminómetros, también por medio de hisopos, se hacen unos hisopos dentro de las tuberías, y generalmente es lo que nos mide es el ATP, que básicamente es la molécula presente en todas las formas de materia orgánica y es la unidad de energía universal utilizada por las células vivas. O sea, si tenemos recuento de ATP, pues tenemos células vivas, y si tenemos células vivas tenemos presencia de microorganismos y de bacterias dentro de las tuberías, o sea que tenemos biofil. Otra de las formas es con los análisis microbiológicos, lo que les decía ahorita. Puedo estar haciendo un tratamiento bien hasta mis tanques de almacenamiento, pero cuando voy a tomar microbiológicos a nivel de bebederos me encuentro con presencia y con recuento de microorganismos. Entonces aquí fácilmente lo que me dice es que tengo recontaminación del agua por el biofil. También monitoreando los residuales del desinfectante de pronto que estemos manejando.
monitoreando los residuales podemos saber si tenemos presencia de biofil en las tuberías. Pues normalmente una muestra en un tanque de agua me sale con lo requerido, pues en este caso peróxido de hidrógeno, con lo indicado que son 30 a 50 ppm de residual, y cuando vamos al bebedero nos encontramos con esta foto que se ha perdido el residual. Entonces, ¿dónde se me está gastando, dónde se me está desgastando ese residual y el producto? Pues realmente se me está desgastando en las tuberías por la presencia de biofil. ¿Cómo combatirlo? Pues de forma preventiva, reducir su probabilidad, minimizando aquellos factores, pues dándole manejos a las características físico-químicas que pueden ser un precursor, un alimento para el biofil, dándole manejos al lavado de los tanques. También podemos prevenir esa formación del biofil, ¿sí? Y el tratamiento, que es básicamente usar productos con alta capacidad de eliminación del biofil. Aquí tenemos pues como un poco un esquema de cómo nos mide cada molécula y cómo se mide cada molécula, su potencial de oxidación y su capacidad de eliminar el biofil. Pues el yodo realmente no tiene ninguna capacidad. El cloro libre puede tener alguna capacidad de eliminación del biofil. Ojo que es cloro libre, no cloro total. ¿Sí? El tema del ozono, se ve incluso en granjas programas a base de ozono, sino que son programas de inversiones altas, son equipos un poco complejos, aparte son el mecanismo es por una producción de gas que mal manejado puede llegar a ser tóxico. ¿Sí? Y los peróxidos también se comportan muy bien para manejar el tema del biofil por su alto potencial de oxidación. Entonces es una muy buena alternativa. Son programas y tratamientos muy sencillos de implementar en nuestras granjas. Eso es un videíto, un video en donde en campo se hizo pues como una demostración de la forma en cómo funciona un producto a base de peróxido de hidrógeno, cómo tiene esa capacidad de eliminación del biofil. ¿Sí? Entonces cogimos un filtro que tenía alta presencia de biofil, simplemente le dimos 1 hora de tiempo de contacto y a la hora encontramos esto, toda la superficie y todo el biofil que había formado allí. Simplemente con 1 hora de contacto que le dimos ya vimos cómo lo fue desprendiendo. La desincrustación de las tuberías, un protocolo muy importante que debemos tener en nuestras granjas. Realmente es una práctica un poco dispendiosa, una práctica que se hace en presencia de animales en horas de la noche. Entonces son prácticas que muchas veces no se implementan en las granjas porque son un poco dispendiosas y de manejos muy malucos. Sí, aquí pues son fotos de lavados de tuberías que hemos hecho con productos que tienen alta capacidad de eliminación de biofil. Esas son fotos que hemos hecho en esos ejercicios de lavados que hemos tomado. Eso es lo que finalmente se ve cuando hacemos un lavado de tuberías. Y eso es un video que se hizo en una granja, que incluso de video hace poco que se hizo, en donde estamos mostrando la eliminación del biofil después de que se hizo una desincrustación de esas tuberías. Eso era básicamente lo que les quería presentar. No sé si hayan dudas, preguntas. Con respecto al agua de lavado, ¿a partir de qué punto yo considero intervenir en el agua de lavado? Lo único que nosotros hacemos es enjuagar y todo lo que está en el agua pues puede quedar ahí. No sé si tienen algún dato con respecto a eso, una diferencia con respecto a... Repíteme la pregunta, no te la entendí.
Con respecto al agua de lavado, Sí. ¿a partir de qué punto yo considero intervenir el agua de lavado? O sea, cantidad de unidades formadoras y cosas como estas. El agua de lavado, como lo decía la doctora, también es de suma importancia. Todas las aguas que manejamos a nivel de granja son de suma importancia. Realmente el agua de lavado necesita inversiones y necesita control, ¿sí? No controles como los que tenemos que hacer con un agua de bebida, ¿sí? Lo podemos hacer con moléculas mucho más sencillas, con moléculas mucho más baratas, pues que encontramos en el mercado, pero sí es importante también tratar, darle un manejo pues mínimo y darle una calidad mínima al agua de lavado. Sí, porque finalmente hacemos lavados, se generan charcas y los animales después van a ir a tomar de esta agua. Entonces, estoy tratando mi agua, haciendo una inversión alta en el agua de consumo, pero lavo y dejo charcas y los animales finalmente van y me toman agua de ahí. Entonces, el agua de lavado es muy importante y debemos también darle una calidad mínima para trabajar. Como conclusión, pues el agua es un elemento indispensable y es el alimento más barato. El agua debe ser el primer aspecto a considerar en la producción animal, debe ser de calidad, potable y administrada en cantidad suficiente. La calidad del agua puede estar comprometida desde el origen hasta el bebedero, lo que hablábamos ahorita, ojo pues con el tema del biofilm, y elegir los productos y darles el manejo adecuado para tratar el agua del biofilm es la clave del éxito. No solamente desde el punto de vista más integral, no solo hasta el bebedero, sino ya el tratamiento que se le da. Pues yo sé que estamos hablando en términos pues, del manejo del biofilm, Sí, señor. pero es muy importante porque pues, en términos ambientales ese problema de mal manejo del agua se vuelve un problema de salubridad y ahí va muy de la mano pues, con todo el tema que estamos hablando. Sí. Entonces, solamente eso. Y en la captación pues es muy importante saber desde qué punto, si se está captando por un cuerpo de agua directamente, pues se requiere un permiso de la autoridad ambiental y eso incluye una caracterización del recurso hídrico donde nos puede arrojar varios valores en términos de la calidad de la calidad, ¿cierto? Y sí. si es un acueducto, a veces los acueductos veredales y comunitarios no tienen muy buena calidad. Exactamente. Entonces, es muy importante tener ese contacto con los acueductos. Exacto. Para los planes de manejo que ellos tienen, generalmente se llaman PUEA, plan de uso eficiente y ahorro del agua. Sí. Estos dos puntos como para de pronto tener claridad y también recordarles que estamos presos a cualquier. Listo, muchas gracias. Esa parte que toca de los acueductos es muy importante porque normalmente vamos a granjas y les preguntamos a ustedes de dónde captan el agua. No, esa agua me viene del acueducto aquí en la vereda, eso viene, mejor dicho, yo no necesito hacer de nada. Y lo que dice el compañero, que son acueductos veredales, donde se hacen prácticas muy sencillas y pues realmente creemos que estamos tomando un agua, captando un agua de buena calidad y pues no es así. ¿Listo? Sí. Hablas de administrar en cantidad suficiente. Eso es una pregunta que todos los días nos hacemos y se hacen en la granja. ¿Cuánta agua necesito para una granja? Esa es la pregunta del millón. Sí. Entonces tú dirías, no, que es que se toman tanta agua más que el alimento. No. ¿Cuánta agua necesito en una granja? No sé, si lo hablas, una granja de ciclo completo de 100 madres, o sea, como lo quieras poner, ¿cuánta agua necesito? Pues realmente ese dato no lo tenemos muy concreto, pero sí, pues primero que todo calcular el consumo de agua de mi granja, qué agua va para consumo, qué cantidad, pues como cuantificar esa parte, qué cantidad de agua va para consumo, qué tan recurrentes son mis lavados, más o menos calcular también qué cantidad de agua gasto para mis lavados y para el uso general después del agua en las explotaciones. Entonces, de pronto calcular ese dato, agua de consumo, agua de lavado, agua para otras prácticas, nos podría dar un punto de partida importante y saber que en base a eso debemos de tener como mínimo 3 días más de agua por cualquier contingencia que se pueda presentar. ¿Sí? No tengo el dato concreto, pero sí